Hola, estamos aquí hablando con Manuel Galiana. Estamos haciendo una entrevista desde la Caja de Pandora. Manuel Galiana es escritor y consultor. Bien, por orden realmente es consultor muchos años de mi vida, aparte de otras dedicaciones, y últimamente he escrito 3 ensayos. Como a título un poquito así descriptivo, nos has comentado que eras representante de empresas de armas. ¿Habías sido? Bueno, la palabra representante y de empresas de armas es una forma, digamos, como muy abrupta de expresar algo cuando realmente lo que has hecho es todo lo contrario. No, yo empiezo a trabajar hace muchos años, llevo contribuyendo a la seguridad social de este país desde el año 1969, que es casi la prehistoria, ¿verdad? Pero muy prontamente después de eso, allá por el año 75, 76, mis jefes, mis patrones, los hermanos Barreiros, ¿no?, bien conocidos en la industria española, me ofrecieron pasar de ser el ayudante del director general de una de las empresas a pasar a ser director de una división de defensa, es decir, los hermanos Barreiros fabricaban los vasos de artillería para el ejército y la marina española, y pensando que yo era joven, que hablaba varios idiomas, bueno, pues te puedes hacer cargo de esto, y esto junto con una creatividad natural a esa edad me hace empezar a moverme también en el campo internacional, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, primeramente intentar vender tu producto, que es esa munición de artillería que ya estaba suministrando al ejército y a la marina española, y a partir de ahí pues te encuentras con que establas relaciones, o te viene gente incluso de otros países, ¿no?, porque estás anunciándote en la prensa institucional, ¿no?, de ese tema, ¿no?, del tema de equipos de defensa. Y dices, bueno, pues un país tiene una necesidad, te piden a ti ese tema, ¿verdad?, ese artículo, y dónde se fabrica, dónde se produce, y también puedes hacer lo que se llama triangulaciones, ¿no?, de equipo militar, de equipos de defensa, ¿no? Bueno, esto te lo pregunto para entrar un poco en precedentes, porque de todos estos libros que has escrito, el último, ¿me recuerdas el título? Porque es muy largo. El último título es El nuevo orden mundial, y el subtítulo en portada es La trama oscura de la masonería y el sionismo hacia una dictadura universal. Bien, este libro lo has escrito, como has dicho ahora, con unos antecedentes, o sea, tú estás puesto en ese mundo y sabes tanto en el mundo, digamos, de conocer cuál es la geopolítica, la situación geomilitar y los arsenales en el mundo, por haber vivido mucho en ello, como también conozco, aunque no de forma muy intensa, pero sí conozco el mundo de los recursos naturales, el comercio de recursos naturales. Me estoy refiriendo a aquello que desforesta los bosques, las maderas pulpables, y también lo que tiene relación con el carbón, ¿no?, que solamente del carbón se podría hablar horas y horas, sobre todo grandes especialistas. Yo conozco ese negocio desde el punto de vista legal y financiero de grandes contratos, ¿no? Bueno, ese tema lo tocaremos más tarde. Sí. Ahora vamos a y el último, perdón, y después también, no hay que olvidar que los últimos 20 años de mi vida profesional los he dedicado, comencé a trabajar por cambios de fortuna y de actividad en el año 90 para una compañía norteamericana que se llamaba y se llama todavía Alexander Proudfoot, que es la primera compañía de consultoría del mundo en la implantación de sistemas de efectivos y medibles de mejora de productividad empresarial. Y esto también me ha dado la ocasión en los últimos 20 años de relacionarme tete a tete, vis a vis, con posiblemente algo así como 1.500 al menos de los máximos directivos empresariales españoles, sobre todo de grandes corporaciones, de grandes empresas y medianas empresas, porque la metodología es aplicable, pero no es tan, digamos, rentable cuando se aplica a las pequeñas empresas. Pero quiere decir que esto de la economía real, no teórica, la economía real, por ejemplo, de España y la empresa real en España, pues hay pocas personas que las puedan conocer igual que yo, ¿no? Nos has comentado que te vas a una conferencia a Irán. Sí, he tenido la oportunidad, la suerte, llevo algún tiempo en relación con la agregaduría cultural de la Embajada iraní en Madrid. En la última ocasión, en septiembre, con el lanzamiento de este nuevo libro, les fui a ofrecer la posibilidad de si querían editarlo en Teherán, ¿no?, o traducirlo al farsi. Lo están considerando todavía, he tenido noticias de que están considerando el traducirlo, aunque no tengo ningún ofrecimiento firme, pero lo que sí me ofrecieron es el ir a participar en esta conferencia internacional, primera conferencia internacional, que se celebra los días 14 y 15 de mayo en Teherán, con el nombre de Conferencia Internacional para una alianza global contra el terrorismo y para una paz
justa, con el calificativo de justa, la paz, ¿no? ¿Crees que este primer encuentro en Irán tiene algo a ver con ese supuesto ataque que tiene que sufrir Irán después de estos sitios que han sido como Libia, Egipto, Siria, y que Irán es la última de esa lista? Yo personalmente tengo la convicción íntima de que por ahí van los tiros. Tened en cuenta el que en julio del año pasado, al salir de una reunión del G20, el señor Berlusconi, delegado y por cuenta del resto de los mandatarios, expuso muy claramente el que él encontraba plenamente justificado el que Israel, me supongo con la ayuda de Estados Unidos, debería encontrarse totalmente capacitado para llevar a cabo un ataque preventivo contra Irán en base a sus desarrollos nucleares, ¿no? Bien, eso fue ya hace varios meses. Lo que pasa es que, claro, es que el tema es, habría para hablar horas y horas que no tenemos, pero básicamente, muy afinando, lo que te diría es que yo estoy convencido de que Estados Unidos no tiene ni los recursos humanos ni los recursos financieros para ocupar, no digo atacar, pero para ocupar Irán. Irán es un país con más de 70 y tantos millones de habitantes. Poca gente sabe que Irán mantiene constantemente sobre el entrenamiento de las armas, no digo constantemente, pero cada año, 2 o 3 semanas, a un colectivo de 18 millones de hombres y mujeres, entre esas edades, entre los 18 y los 35 años, preparados para cualquier eventualidad de intentar que su territorio sea ocupado. O sea, mucha gente muy entrenada, de hombres y mujeres en una edad joven. Irán es un país muy montañoso también, ¿verdad? Sería imposible ocuparlo militarmente. Quiero decir que para intentar ocuparlo con garantía de éxito, Estados Unidos necesitaría al menos una fuerza de entre 600.000 y 800.000 hombres, y eso lo veo muy difícil. Tampoco tiene los recursos económicos, porque Estados Unidos es un país que, aunque la gente no lo sepa y no quiere reconocerlo, está quebrado de facto. Si va a tomar 6 meses o un año el que se reconozca la quiebra oficialmente, es una cuestión de tiempo, pero el país está quebrado. ¿Israel podría tomar parte en ese posible ataque como aliado de Estados Unidos? Israel podría, incluso sin Estados Unidos, intentar el bombardear nuclearmente, me imagino, las instalaciones de enriquecimiento de uranio, porque ese sería el único objetivo, digamos, que podrían intentar justificar cuando ellos son expertos en justificar lo injustificable, ¿no? Porque el bombardear ciudades civiles, ¿no?, me imagino que tendrían al resto del mundo en contra y no lo harían, ¿no? Por cierto, que es lo que comentábamos anteriormente, qué elementos adicionales podrían hacer que esto tuviera lugar o condicionar que esto tuviera lugar. Tendría que ver mucho pues con esta pretendida muerte reciente de Bin Laden. Digo pretendida porque cualquier persona que está informada, que lee las declaraciones de líderes, ¿no?, pues sabe perfectamente y ha escuchado, el que hace ya un tiempo razonable, pues el antiguo presidente Musharraf declaró que el señor Bin Laden estaba muerto desde el año 2002 o últimos del 2001, ¿no? Por un lado estaba su afección renal, que necesitaba de diálisis diaria. Ya la primera vez que se vio Bin Laden en televisión, pues el hombre se le veía realmente pues que estaba enfermo, ¿no? No hace falta ser médico para verlo, ¿no? Por otra parte, otra persona, también pakistaní, presidenta 2 veces, la expresidenta Benazir Bhutto, declara en noviembre de 2007 a la Fox News, al periodista David no sé qué, no me acuerdo del apellido, le hace unas declaraciones de media hora sobre diversos temas. La mujer estaba entonces inmersa en su campaña, ¿no?, para una posible elección por un tercer término, y la mujer dice muy claramente, como dicen los ingleses, matter of fact, así como... Y por cierto, Bin Laden, que murió hace tiempo, fue asesinado, da el nombre de su asesino, Omar Sheikh. Omar Sheikh es un ciudadano británico de nacionalidad islámico, de religión, ¿verdad?, que Benazir Bhutto dice que ha matado. Y Benazir Bhutto no es cualquier persona, es una persona que tiene contactos con la inteligencia pakistaní, primero porque ha mandado en ella, ¿no?, los generales y comandantes y capitanes, ¿no?, ¿verdad? Pues muchos de ellos tienen en ella todavía una líder reconocida, y muchas cosas que no se pasan informaciones a nivel oficial se pasan a nivel de un poco de compadreo y de conocimiento personal. Pues esta mujer lo dice. Claro, accidentalmente muere 4 semanas después
en un ataque que la mata a ella y a otras 150 personas, ¿no? Pero claro, es que los expertos en los asesinatos manipulados, cuando se habla de víctimas colaterales, pues les da un poco lo mismo, ¿no? Que es un poco también lo que ha pasado hace no mucho tiempo con el presidente polaco, ¿no? Él y 90 personas más que mueren, ¿no? Y dice, ¿por qué? Accidente. Un avión revisado estupendamente, quizá el primero o segundo mejor piloto polaco, ¿eh? ¿Y qué pasa? Bueno, lo que pasa es realmente, lo que subyace detrás de esto, realmente es que el presidente polaco parece que era un católico, un creyente, que estaba en contra totalmente, por ejemplo, del aborto, ¿eh? Y que estaba también totalmente en contra de la mayor parte de los principios del Tratado de Lisboa, ¿no? Claro, su muerte sirve a ciertas finalidades europeas, me refiero a una comunidad europea gobernada principalmente por intereses masónicos. Retornando a la muerte de Bin Laden, ahora se está hablando ya por los medios de comunicación de un hipotético ataque de Al-Qaeda, que ya sabemos que Al-Qaeda y Estados Unidos pues están muy relacionados. Está hablando de este ataque de Al-Qaeda a Estados Unidos. ¿Cómo lo ves esto, por esta venganza de la muerte de Bin Laden? Bueno, Al-Qaeda, lo primero es Al-Qaeda, la base. Todo el mundo, otra vez informado, sabe que Al-Qaeda fue formada, financiada y entrenada por la CIA americana para contribuir junto con los talibanes, que eran aliados entonces de Ronald Reagan, a expulsar a los rusos de Afganistán. Eso es historia. Claro, tienes que pensar lo siguiente, cuando una organización tan poderosa como la CIA crea un bebé, un baby, que después puede convertirse en un monstruo, lo que es impensable es el pensar que en un momento determinado de la historia puede dejar de controlar y manejar a esa organización. Eso es falso, y más en unos tiempos, ¿verdad?, como los actuales, en los cuales la tecnología auditiva, visual, permite pues captar conversaciones a 500 metros, a kilómetros incluso, ¿me entiendes? Entonces, a ti no se te ha escapado, a la CIA no se le ha escapado de la mano Al-Qaeda, y Al-Qaeda, consecuentemente, todo eso que hace, pues sigue siendo maniobrado por la CIA. Esta pretendida muerte, esta puesta en escena, y cuando digo puesta en escena, mala porque no nos han enseñado imágenes y están siendo totalmente distorsionadas y discutidas, ¿no?, en internet, ¿no? No hay imágenes, además el cadáver va al mar y toda esta clase de cosas, ¿no? Bueno, esta para mí, pretendida y falsa nueva muerte de Bin Laden, obviamente está hecha con un propósito. La cuestión, se puede especular de cuál es el propósito, pero lo más razonable, para pensar, es que, ¿qué han dicho a las 24 y 48 horas? El mundo es un lugar más seguro y contradicción. Podemos esperar cualquier clase de ataque en cualquier sitio. Es una contradicción en término, ¿me entiendes, no? Pero sí, obviamente, digamos, el pretender ocultar o enmascarar, como siempre ha hecho Estados Unidos, ¿no?, desde la bahía de Cuba, ¿no?, con el Maine, ¿no?, y declarando la guerra a España, ¿no?, aunque después haya admitido, muchos años después, que fue realmente un ataque interno, ¿no? Pero esto, ¿para qué sirve? Pues ¿para qué sirve? Para que exista una represalia de una Al-Qaeda, en principio antiamericana, pero ya hemos dicho que totalmente pro intereses de la CIA. ¿Para qué? Pues para que se produzca otro atentado de falsa bandera, como el el 11 de septiembre, o el 11 de marzo en España, o el 7 de julio en Estados Unidos.